Seguimos. Cuando usemos este sistema de referencia en ocasiones, que eso nos despiste, os pueden dibujar el vector unitario asociado al eje perpendicular al R, el que estamos llamando θ, a veces justo donde se encuentra el cuerpo que estamos tratando. Por ejemplo, algo así. Que no os despiste, ¿vale? El vector unitario en el fondo podemos dibujarlo donde queramos, como cualquier vector, pero que eso no suponga una fuente de confusión. ¿Qué ventajas tiene este sistema de referencia para nosotros? Bueno, hay una clara, que es que en este sistema de referencia la fuerza entre ambos cuerpos siempre tiene una única componente, según el eje que hemos llamado R. Nunca tiene componente según el eje θ por definición. Es decir, la fuerza, que podéis ver la gravitatoria si queréis, siempre es un número, el que sea, F, por el vector unitario R. Este número puede ser negativo, como ocurre en la fuerza gravitatoria, pero solamente tiene componente en R. Luego tenemos un vector que siempre está alineado con uno de los ejes, y eso, para calcular, a priori, siempre es una buena ventaja. Siempre. Sin embargo, cuando tratamos con el trabajo, tenemos otro vector, que es el vector desplazamiento. ¿Vale? Diferencial del desplazamiento, porque cuando estamos haciendo estas sumas con cosas que pasan de forma continua y tenemos que sumar trocitos muy pequeños, siempre estamos con este tipo de vectores diferenciales. Y este tipo el vector de desplazamiento es en el que nos vamos a tener que fijar un poquito más para entender lo que está ocurriendo. Recordad que nuestro objetivo es calcular la integral entre dos puntos A y B del producto escalar de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Aquí nos puede surgir una pequeña duda conceptual. Yo estoy haciendo este cálculo y efectivamente, me podéis decir, cuando el cuerpo se encuentra en la posición inicial, bueno, el sistema de referencia es ese que hemos definido, pero según os estoy definiendo el sistema de coordenadas polares, cuando el cuerpo, por ejemplo, se encuentre en este otro punto de la trayectoria que estoy señalando en verde, mi sistema de referencia habrá cambiado, habrá rotado, de hecho, vendrá otra vez desde el cuerpo tractor, pero ahora el eje que estoy llamando R vendrá en esta dirección y el eje que estoy llamando θ, su perpendicular, más o menos en esa dirección, perdonad por el dibujo. ¿Vale? Y me podéis decir, bueno, esto es muy complicado porque estás definiendo un sistema de coordenadas en que los ejes están cambiando. ¿Eso no me mete problemas extra en el cálculo? Pues depende de la situación. Y en este caso no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en el momento que cambiamos el sistema de referencia, mi fuerza va a seguir alineada con este eje R que he dibujado en verde. Y el producto por este vector diferencial de desplazamiento, como es tan pequeño, es un vector diferencial, irá cambiando tan poco a poco que podremos hacer esa cuenta sin mayor problema. Pudiera haber otras situaciones en las que elegir este sistema de referencia no sea una buena idea, porque la operación matemática que estemos haciendo nos pueda meter muchos problemas por culpa de esto, de que el sistema de referencia esté cambiando de forma continua. Pero cuando estamos haciendo cálculos diferenciales respecto a un vector muy pequeño de la trayectoria, lo que va a ocurrir es que cada una de esas cuentas la vamos a hacer con el vector fuerza y el vector diferencial de desplazamiento en el sistema de referencia que toque en ese momento. Y una vez que hagamos la cuenta, lo que nos haya salido ya no dependerá del sistema de referencia y lo podremos sumar de todas maneras de forma diferencial. Para explicar un poco mejor este concepto, dejadme dibujar un poco más grande la situación en la que un cuerpo se está moviendo entre dos puntos, A y B, en presencia de otro cuerpo que lo atrae gravitatoriamente y, por lo tanto, estando sometido a fuerzas centrales. Si empezamos en el punto A, ese será el vector R en ese momento.
La fuerza que nos importa vendrá en esta dirección, aunque como es gravitatoria va hacia el cuerpo tractor, ¿de acuerdo? Y los vectores unitarios estarían colocados aquí uno, el vector R, y aquí otro, el vector que estamos llamando unitario en teta. Claramente, repito, la fuerza tiene la dirección del eje de coordenadas de R. ¿Qué pasa ahora con el vector desplazamiento? Bueno, aunque son vectores infinitesimales, voy a tener que dibujarlo un poquito grande para que entendáis lo que está ocurriendo. El vector desplazamiento infinitesimal siempre será tangencial a la trayectoria. Ese sería diferencial de S. Para poder realizar la integral, lo primero que tenemos que hacer para cada caso, y este en concreto que estoy dibujando, es resolver el producto escalar de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Fijaros que este producto escalar se definiría como f, los módulos de ambos vectores, f diferencial de s, y por el coseno del ángulo que forman. En el dibujo, el ángulo que forman, sería este de aquí. Imaginad que quiero dividir el vector diferencial de s en componentes. Una componente iría hacia el eje R, la proyección, luego una de las componentes sería esta de aquí, y la otra bajaría sobre el eje teta. Luego bajaría sobre ese eje de aquí. Es decir, esa componente de ahí sería el diferencial de S en la componente R, diríamos, y esta de aquí el diferencial de S en la componente teta. Puede haber algún signo de diferencia, pero esto se ajusta luego bien, tal como definamos los vectores. Daros cuenta que esta componente del vector diferencial de S que va con el eje R, la componente que estamos llamando diferencial SR, tiene que ver con el módulo del vector por el coseno de ese ángulo teta que están formando los dos vectores, luego con S que tenemos ahí. Es la proyección, según lo que hablábamos antes, del vector diferencial de desplazamiento sobre la dirección R, que es la dirección de la fuerza. Luego, realmente, cuando hacemos este producto escalar, digamos que lo que estamos haciendo es multiplicar la fuerza que ya va en la dirección R por la parte del vector desplazamiento que va en la dirección R. Y esto, cambiando un poquito la notación, se suele escribir como fuerza por diferencial de R, ya representando en este diferencial de R que estamos solamente con la parte del desplazamiento que va en la dirección radial. Daros cuenta ahora que en cualquier parte de la trayectoria donde en un momento dado dibujáramos el vector diferencial de S, habrá una parte que va con el radio, que en ocasiones será muy pequeñita, y habrá otra que no va con el radio, que irá en lo que estamos llamando la dirección teta. En cualquier parte del vector desplazamiento estarán ocurriendo que tiene esas dos componentes.